esta cuestión de género, de perspectiva de género, no hace más que reivindicar una cuestión de derechos humanos, no es otra cosa. O sea, si bien puntualiza mucho en la mujer, en los distintos tipos de violencia que nos referenciaba el grupo vecino. Y me suele pelear. No. Debate, a mí me gusta el debate, ¿sí? No bajo ningún punto una cuestión así. Entonces, ¿qué pasa? Se está promoviendo mucho esto de la violencia que está justamente enfocada en la mujer, que como yo les decía hace rato, está ampliamente en estadística demostrado que es ella quien viene sufriendo atrocidades a lo largo de la historia, ¿no? Acá, ¿cómo es tu nombre? Gloria. Vos hablaste la palabra indefensión. Indefensa, te sentís indefensa y te manipulan, te manejan. Ajá. Culpa, manipulación. Me parece a mí, perdón. Sí. Muchas veces somos complementarios de personas violentas, víctimas. Siempre tenemos una persona que puede ser un psicópata, puede ser un familiar, y se alimenta de eso. Puede ser una pareja, puede ser una hermana. Entonces nos volvemos a ser complementarios. Y a mí sin querer formamos un vínculo de alimentación de ese odio, esa violencia, esa soledad que nos están sufriendo las personas. Cada vez más hay herramientas y lugares donde hay que transferir algo, pero el índice es cada vez más alto. Ahí yo considero que no es que el índice sea cada vez mayor. Hoy está la posibilidad de hablar, hoy está la posibilidad de pedir ayuda, hoy se cuenta con las instituciones que están formadas y que tienen un equipo para receptar todo esto. Y como decía recién, no solamente es la primera línea de fuego, que muchas veces son ustedes, no somos nosotros equipo técnico. Muchas veces ustedes se enteran a través de un vecino, a través de algún amigo, algún compañero, alguna compañera que está atravesando una situación. Y es ahí donde se puede pensar en esta dirección de acompañar y de guiar, ¿no? Para que ahí después intervengan los equipos. Siempre se piensa que ante un hecho de violencia lo primero que hay es la denuncia. Pues no. A veces sí, pero a veces lleva su tiempo. Sí, el armado de la denuncia lleva su tiempo porque hay que trabajar justamente con lo que decía Gloria. El tema de la indefensión, ¿sí? La mujer tiene que sentirse segura, tiene que estar armada, porque como decía el compañero también, es en un vínculo próximo, no es de una casa del vecino que vive a 3 cuadras de mi casa. Es la persona con la que yo convivo a diario, con la que yo duermo, con la que siento miedo, con la que además es una cuestión económica, de dependencia, donde posiblemente también hay hijos. Y eso es como un entrampado, yo siempre digo, es como una tela de araña, donde cada vez la mujer va quedando más adentro, más adentro, más adentro, y después nos preguntamos por qué no denunció antes, ¿no? ¿Por qué no habló? Y tomando la Gloria también, que me gustó mucho, esto de la indefensión, yo lo buscaba. Hace 6 años que atiendo mujeres, en más. Pasa que antes no estaba acompañada quizás por un equipo técnico o la posibilidad de decirle a la mujer, como lo hacía en Córdoba cuando no trabajaba, decirle andate de la casa. Ella se iba quizás a la casa de algún familiar, 2 o 3 días, tenía que volver porque no había quizás la recepción de la familia o lo que fuera. Entonces era un trabajito como de hormiga que para mí en lo personal quedaba como después en la nada. Por suerte, esto de pensar en el género, la perspectiva y demás, vino justamente a generar las instituciones que pudieran hacer un abordaje más integral, no solamente entendiendo que teníamos que trabajar en una cuestión psicológica, sino también con posibilidades económicas y también esto de las redes, ¿no? Que una mujer que ingresa por violencia no necesariamente siempre necesita quizás el hospital, por ejemplo, ¿sí? Hay veces que va a ir ingresando por otros lugares también.
Con lo de Gloria, vuelvo al tema, la cuestión de la indefensión aprendida. Les comentaba que a mí me costó mucho llegar al concepto de la indefensión. Lo entendía conceptualmente, lo había buscado, lo había leído, en la facultad también lo habían explicado, pero me terminé de cerrar la idea a través de un cuento. Y este cuento hablaba de un nene que le gustaba, le encantaba irse por el circo, y él siempre miraba en el circo el elefante. Él estaba fascinado con el elefante, era como que llegaba al circo y lo primero que buscaba era el elefante. Y él veía un elefante que era enorme, encima chiquitito, peor todavía. Entonces siempre se preguntaba por qué el elefante con semejante tamaño, semejante fuerza, se quedaba atado a esa cadena, ¿no? Pasaban los años y él, cada vez que iba al circo se hacía la misma y retórica pregunta, porque no le encontraba la respuesta. Siendo grande, se topa con otra persona que también se había hecho la misma pregunta y le dice: ¿por qué el elefante, que tiene tanta fuerza y tanto tamaño, no rompe esa cadena y se va y se puede escapar? Entonces esta persona le comenta que este elefante en algún momento fue chiquitito y que agotó todas sus fuerzas luchando y luchando y luchando y queriendo escaparse de esa cadena. Pasó días sin comer, sin dormir, haciendo fuerza, y no lo pudo hacer. Entonces entendió que nunca más lo iba a poder hacer, que esa iba a ser su realidad, ¿no? Ahora, para sorpresa de todos, el elefante había crecido en tamaño, en fuerza, en inteligencia, porque podía hacer también los movimientos y todo lo que se le pedía en el circo. Pero ¿qué pasó ahí? La indefensión aprendida. ¿Sí? Por eso digo, ¿cuántas mujeres se han sentido vulneradas? No es lo mismo vulnerable que vulneradas toda su vida y replicaron esta cuestión de la indefensión. Por eso la importancia de pensar en esto de que cuando una mujer habla, los viene y los busca a ustedes o a nosotras o a donde sea que se dirija y plantea una cuestión de estoy viviendo violencia y me quiero ir, capaz que es la única posibilidad que tiene una mujer de hablar y de pedir ayuda. Por eso es tan central el tema de que estemos preparados para eso también. ¿Qué hacemos si viene una mujer y nos dice estoy atravesando violencia? ¿Qué podemos hacer? La falta, se busca ayuda, se empieza a hacer una charla con la persona, se comenta la situación en la que vive, escuchar, entender y derivar. ¿Cuál fue el motivo? Porque siempre hay un motivo y ahí empiezan a desenvolver todas las herramientas que tenemos. Escuchar, Hay un número también. contener, derivar siempre y no enojarnos con los tiempos de la mujer. Sí, muy difícil. ¿Por qué pasa? ¿Ustedes por qué piensan que pasa? Porque está como el Le quedó igual que a mí, ¿no? Sabía que iba a ser ella. Ah, no, pero era de lo mismo. ¿Era lo mismo? ¿Era eso? Sí, perfecto. Bueno, históricamente se ha pensado, vamos a hacer una diferenciación porque dentro de los conceptos fundamentales que maneja la ley está poder diferenciar, porque después lo van a tener que rendir, la cuestión de sexo y género, que no es lo mismo, ¿eh? Sexo tiene que ver con una condición biológica, ¿sí? Fisiológica, con la que venimos al mundo. Y género tiene que ver con una construcción social. Si yo le digo nene y nena, ¿eso qué sería? Sexo. Bien, punto para el otro equipo. Va bien que levantar, ¿eh? Va bien que levantar, vamos bien, vamos bien. Bueno, si yo digo nene y nena, ahí simplemente a lo que hago referencia a alusión a una cuestión de sexo. ¿Hay diferencias? Me gusta esa aclaración. Diferencia biológica. ¿Sí?
El género, ¿cómo intervendría en esta diferencia biológica? ¿Cómo se percibe? Cómo se percibe, con el pensamiento, es una construcción social. ¿Sí? Tiene que ver con una construcción social. Mi construcción social del género me va a decir que el nene tiene que jugar a la pelota, que no se puede vestir de rosa, que no se puede pintar las uñas, que no tiene que llorar, porque llorar es de nenas. Eso es lo que hace el género, ¿no? Y el género también me va a decir que la nena tiene que ocuparse de los cuidados, ¿sí? Los cuidados, el amor, la cuestión más afectiva, la sensibilidad, ¿sí? Pero es una construcción social, ¿sí? Como yo les dije hace rato, esta cuestión de pensarnos como personas, todas diferentes, sin que eso nos quite algo fundamental y que rige para todos, que es la cuestión de los derechos. Y ahí está lo que también planteaba hace rato, esta dicotomía que muchas veces se arma entre lo que tiene que ver con el machismo y el feminismo. El machismo lo que viene a hacer es acentuar una diferencia que en principio es biológica y después se sostiene en la cuestión de género y los roles y los estereotipos de género para generar una asimetría de poder, ¿sí? De dominación. Entonces, la perspectiva de género lo que justamente busca es no, somos todos diferentes, podemos elegir de manera diferente, podemos hacer de manera diferente. Es decir, el varón si quiere puede llorar, si se quiere pintar uñas está perfecto porque es su decisión y la niña puede elegir estudiar una carrera que quizás no estaba programada y pensada para ella y está bien, ¿sí? Es poder aceptar las diferencias sin que por eso se le quite un derecho, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, algo? No, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? Las 3 de las 10. ¿Tenemos cuánto? Serían 40. Perfecto. Vamos a trabajar entonces un poquito con el texto y a partir de ahí vamos a trabajar y profundizar un poquitito más en esto de las violencias. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿Aburridos? Sí, te escucho. Una herramienta, la línea 144. Sí. La línea 144, eso va a nivel nacional. Receptan la llamada y por lo general después la derivan a la zona. ¿Sí? Sigue funcionando. Sí. Después asesora o, como te digo yo, direcciona a la localidad en donde se está encontrando la mujer. ¿Sí? ¿Se pueden hacer denuncias anónimas? Se pueden hacer denuncias anónimas. Qué importante eso que me decís. Mira, hace muchos años, esto que pasaba puertas adentro era instancia privada. Entonces la mujer estaba pasando las de terror, pero se decía problemas conyugales, no hay que meterse, problemas de celos, algo habrá hecho. Entonces quedó toda instancia pública. Nadie se metía y era mejor no decir nada para no tener problemas tampoco, ¿no? O para qué nos vamos a meter si ya después ya va a volver. Eso era lo que se sostenía antiguamente también. Una pregunta. Sí. El caso del hombre que ha sido violento. Sí. ¿Hay alguna manera de que se cure, porque no hay cura para eso, de lo que pueda cambiar? Mira, si vos le decías a una psicóloga que no hay cura, ya abandona la profesión. Depende, eso es recontra amplio lo que estás preguntando, pero está buenísima tu pregunta. Termino con ella y paso a lo tuyo. Haceme acordar para que no se me vaya la información. Después de este momento que yo decía de pasar de instancia pública a una cuestión, al revés, de lo privado a lo público, ahí ya todos somos
testigos y por ende, si no hacemos nada, terminamos siendo cómplices, ¿no? Entonces esto que vos decís de la denuncia, está bueno pensarlo como una denuncia que se puede hacer de manera anónima. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahí? Simplemente estamos poniendo la información en las manos de quien corresponde. Porque después se habilita toda una cuestión de investigación, se van a hacer las entrevistas, denuncias y demás, pero ya toma cuenta o cargo de esta situación quien esté formado y quien esté preparado para esto, ¿no? Por eso es importante esta cadena y este eslabón que cada uno de ustedes a nivel social va, digamos, constituyendo justamente para amortiguar lo que pueda ser una situación extrema de violencia también, porque también se habla y se piensa que la violencia va en escalonada, ¿sí? Va y siempre el incremento, obviamente, hasta llegar a la máxima que tiene que ver con el femicidio, ¿sí? Ahora sí, acá, tu pregunta. Me habías dicho que quizás una persona violenta, no lo quiero poner siempre en esta cuestión del varón. Vamos a pensar en una persona cualquiera que tiene características violentas. Depende, porque digamos, si estamos hablando de una persona que tiene características psicopáticas, que es una cuestión estructural, ¿sí? Es una manera de ver la vida, es una manera de manejarse, con el otro como un objeto, no el otro como un sujeto con derechos y que puede pensar diferente. El psicópata lo que tiene es que el otro es en función de mi beneficio, lo que a mí me sirve, y si el otro no me sirve, pasa a ser, digamos, como la nada misma, ¿no? Como el otro sin sentimientos. Por ende, el psicópata no tiene sentimiento de culpa. Entonces es difícil, sí, modificar una estructura psicopática. Por eso es característica de narcisista. Por ahí lo han escuchado mucho, ¿no? Es como que está muy, así como en auge esta cuestión del concepto, al rol y de la cuestión del narcisista. Ahora es distinto una estructura de una persona que tiene características neuróticas. Un neurótico tiene que ver con una persona que tiene sentimiento de culpa, que tiene empatía, ¿sí? Y que quizás, digamos, hace una mera reproducción de una historia familiar con mucha violencia. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasó? Se naturalizó la violencia a tal punto que la única manera de resolver los conflictos es a través de la violencia. No ha encontrado otras herramientas y no se le han propiciado otras, pero sí se puede trabajar mucho en la cuestión de que pueda regular la violencia o poder canalizarla de una manera un poco más aceptable, ¿no? Sin dañar a un otro. Yo siempre digo, la violencia en la mano de cualquier persona, Obviamente que hay personas más violentas que otras, no siempre las justificaciones porque el que toma es violento, no siempre es así, ¿sí? Tiene que ver más con una historia, más con una construcción, ¿sí? La falta de manejo quizás del estrés, del enojo, o un montón de factores. Pero la violencia en las manos de cualquier persona, ¿no? Siempre es como un carbón encendido. O me quema a mí, o inevitablemente termina quemando al otro. Por eso replanteamos también esta cuestión de la violencia en los espacios que nosotros circulamos, ¿no? Porque es propio del ser humano también. Vuelvo a decir, no la cuestión del daño, no la cuestión de sacar un derecho al otro, pero sí poder replantearlo también nosotros esto de los manejos en tanto cada uno, ¿no? También con respecto a un otro. ¿Algo más? ¿Por acá? ¿No? Vamos con el trabajo nomás porque si no voy a seguir. Serían 3 grupos. Necesito, sí, 3 grupos y donde cada grupo... Sí, que se armen 3 grupos, por favor, que se me diferencien 3 grupos.